Muy buen día para todos. Mi nombre es Carolina Moreno, soy enfermera egresada de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos están hablando desde el Auditorio Nacional. Ellos son Gladys y James, quienes nos van a hablar sobre su teoría de la bioética. Entonces, veamos quiénes son. Hola, muy buen día para todos, muy buen día Carolina. Mi nombre es Gladys Husted, nací en Pittsburgh. En el año 1962 obtuve una diplomatura en Ciencias de la Enfermería de la Universidad de Pittsburgh. Allí mismo, en 1968, completé un máster en cuanto a enseñanza en la enfermería. Desde ese entonces he trabajado como experta asesora en el Hospital Nurses Division de Pensilvania, asesorando asesorando todo el personal de salud en todos los aspectos referente al comité de ética del hospital. A continuación, mi esposo James les va a hablar acerca de él también y de todo lo que tiene que ver con nuestra teoría. Se fue el internet. En este auditorio. Buen día, Carolina. De antemano, gracias por la oportunidad de estar acá para poder presentar y profundizar un poco más y dar a conocer el tema de nuestra teoría. Como bien lo ha dicho Gladys y Carolina anteriormente, mi nombre es James, pues soy nacido en Kingston, Pensilvania. Durante toda mi vida me ha interesado bastante la filosofía y en mi juventud empezó a interesarme mucho el tema de la ética, especialmente por las obras de Spinoza. Con mi esposa Gladys llevamos ya bastante tiempo casados. Nosotros nos conocimos en el año 1974. A raíz de esta relación, de nuestro matrimonio, empezamos a fomentar la teoría y a dar las bases de la teoría sinfonológica, gracias a los diferentes conocimientos y áreas en las que hemos trabajado. Vamos a dar paso también a la explicación de los metaparadigmas de nuestra teoría. Entonces, por favor, Gladys, si quieres, colabórame con el metaparadigma de persona para dar el inicio a este tema. Claro que sí, James, pero antes de eso es importante y fundamental hablar acerca de la sinfonología, que tiene que ver mucho con nuestra teoría. Entonces, en cuanto a sinfonología, tenemos que tener muy en cuenta que esta palabra significa acuerdo y es un sistema de ética basado en los términos y condiciones que utilizamos en nuestra teoría. Al igual, al hablar de bioética, estamos hablando de un sistema de normas que sirven para motivar, determinar y justificar las acciones que se realizan en pro de objetivos vitales y metas importantes. Es así de esta forma esa es como tal la base de nuestra teoría y es allí donde vamos a dar inicio a los metaparadigmas. Entonces, cuando hablamos de persona, hablamos de que es un individuo con una estructura característica que le es propia y que tiene el derecho de actuar para conseguir objetivos que se ha propuesto claramente. Los objetivos vitales tienen que ver con la supervivencia y la mejoría de la calidad de vida. Una persona desempeña el papel de paciente cuando ha perdido su capacidad de elegir y de actuar, por lo que no puede iniciar aquellas acciones que irían a favor de su supervivencia y sobre todo de su felicidad. El bienestar y la felicidad es parte fundamental en cuanto a salud, en cuanto a persona y en cuanto a lo que tiene que ver todo con nuestra teoría de la sinfonología. Adelante, James. Bueno, para entorno, como tal, por el acuerdo. El Estado es un estado de conciencia compartido que sirve de base para la interacción. El acuerdo crea el espacio en el cual tiene lugar trabajo de enfermería y todas las demás interacciones personales. El acuerdo entre el profesional sanitario o profesional de salud, como lo conocemos claramente, el paciente se consigue por la confluencia entre las necesidades del profesional y del paciente. En cuanto al metaparadigma de salud, eh,
lo definimos que es como un concepto aplicable a cada uno de los aspectos de la vida de la persona, porque tenemos como tal diferentes aspectos, nuestros pacientes y nosotros igualmente. La salud no es solo el mantenimiento del estado físico del cuerpo, sino también la consecuencia de la felicidad y del bienestar. ¿Cómo podemos llegar como a esa felicidad y a ese bienestar y a este concepto de salud? Pues es evidente cuando el individuo experimenta, expresa y se compromete con las normas bioéticas. Adelante, Gladys, con nuestro metaparadigma de enfermería. Claro que sí, James. Entonces, qué es la enfermería dentro de nuestro metaparadigma dentro de nuestra teoría? Entonces, la enfermería o cualquier otra profesión sanitaria actúa como un agente al paciente. La enfermería no podría existir sin sin la presencia de la enfermera claramente y del paciente. Es decir, ambos son necesarios. La responsabilidad ética de la enfermera consiste en promover y reforzar a través de esta interacción las cualidades del paciente que sirven a la vida, a la salud y al bienestar de este. El objetivo compartido por la enfermera y el paciente siempre va a ser restaurar la iniciativa y la capacidad del paciente. Caro, ¿tienes alguna inquietud, alguna pregunta o alguna sugerencia hasta el momento? Sí, Gladys, pues de hecho del auditorio nos está llegando una pregunta y es ¿por qué es de vital importancia la ética profesional? Claro que sí, Caro, y a todos los que están escuchando en este momento. Es de vital relevancia la ética profesional porque permite regular los comportamientos en la práctica de la profesión, sobre todo en un mundo en el cual los avances tecnológicos y descubrimientos científicos evolucionan cada día de forma vertiginosa, pero sobre todo abriendo múltiples posibilidades de acción. Pero el hecho de que existan no significa que todas ellas deban implementarse. Es decir, se debe hacer uso racional de principios que regulen las conductas, algo fundamental. Las motivaciones, los valores de ejercicio profesional, los cambios y transformaciones que surgen a través del tiempo son indispensables como una vital relevancia profesional ética. ¿Alguna otra pregunta, Caro? Discúlpanos, Gladys, es que hubo un poco de interferencia a la hora de responder la pregunta, entonces si la puedes responder nuevamente, pues para que las personas que nos están viendo, pues vía redes sociales, no pierdan el hilo y no y tengan conocimiento de la respuesta de esta pregunta. Claro que sí. Bueno, entonces, como les decía nuevamente, es de vital relevancia la ética profesional porque permite regular los comportamientos en la práctica de la profesión, sobre todo en un mundo en el cual los avances tecnológicos y descubrimientos evolucionan diariamente. Esto es de forma vertiginosa, lo cual va abriendo múltiples posibilidades de acción, pero el hecho de que existan no significa que todas ellas deban implementarse. Se debe hacer uso racional de los principios que regulen las conductas, de las motivaciones y los valores de ejercicio profesional y los cambios y transformaciones que surgen a través del tiempo. ¿Ha sido claro? Sí, perfecto, Gladys. Listo, Caro. ¿Hay alguna otra pregunta o podemos... No. Sí, en este preciso momento nos está llegando otra pregunta y es ¿qué permite juzgar la ética profesional? Mira, Caro, y pues para todo el auditorio, como tal, ¿qué nos permite juzgar pues con la ética profesional? Como tal es la acción de los actos que pues hay por parte del personal médico y de otros profesionales, incluido claramente nosotros que somos el personal de enfermería, quienes realizamos pues los cuidados encaminados al mejoramiento y a la recuperación del paciente. Siempre pues nos hemos guiado por los principios fundamentales de la bioética, que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Pues en enfermería queremos pues como hacer hincapié en la referencia de los deberes principales.
¿Cuáles son estos deberes? Promover la salud, prevenir la enfermedad, contribuir a la restauración de la salud y pues aliviar el sufrimiento. Además de esto, demostrar respeto de los derechos humanos, los derechos de la cultura, el derecho a la vida y a la libertad de elección y a la dignidad de las personas. Antes de continuar, digamos que bueno, ya cerrando como este paréntesis de preguntas, me gustaría como dejar unos conceptos claros antes de continuar con la expansión del tema. Entonces, uno de los de las cosas que quiero contextualizar es, por ejemplo, iniciativa, dar la definición de iniciativa para nosotros en la teoría, que es la capacidad que tiene un individuo para realizar una acción dirigida a conseguir un objetivo previamente elegido. La salud como tal, para nosotros consiste no solo en estar libre de enfermedad, sino ni de trauma o de trastornos mentales, sino también de ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Pues, o cómo se consigue la felicidad. Para nosotros es cuando el individuo se plantea objetivos y progresa a la consecuencia de los mismos. Entonces, cuando nuestros pacientes se plantean un objetivo y cumplen este objetivo, logran adquirir lo que llamamos felicidad y de esta forma, pues también consiguen un estado de salud, que es lo que nosotros tratamos de buscar. No únicamente, como te decía anteriormente y les decíamos anteriormente, salud no es únicamente estar libre de enfermedades o de traumas o de trastornos mentales, sino es también conseguir y lograr estas metas que están planteadas. El entorno y acuerdo. Entonces, como tal, el entorno establecido por la sinfonología se forma por pues, un acuerdo en un contexto. El acuerdo es un estado como tal compartido de conciencia sobre cuya base se produce la interacción. Se define también como, o lo definimos también como un estado compartido de conciencia y conocimiento y pues constituye la base sobre la cual tienen lugar pues las interacciones. Como tal, digamos, tenemos algunas definiciones de contexto que Gladys nos va a ayudar a profundizar sobre esta definición de contexto. Perfecto. Bueno, claro que sí. Entonces, cuando hablamos de contexto, estamos hablando de la interrelación de todos los hechos relevantes que aparecen en una situación determinada. Claro está, hay tres tipos de contextos relacionados entre sí. El primero es el contexto de la situación, el segundo es el contexto del conocimiento y el tercero es el contexto de la conciencia de un individuo. ¿Qué es el contexto de la situación? Este incluye todos los aspectos de esta que sirven para comprender la situación y contribuyen a actuar de forma eficaz en ella. El contexto del conocimiento es aquel que preexistente en el individuo, que incluye factores habitualmente encontrados en la situación. Y el tercero, que es el de la conciencia, es donde se interrelacionan los dos primeros para comprender y actuar de forma eficaz sobre ella. Ahí terminamos como tal la parte de los contextos. Antes de proseguir, quería hablarles de algo muy importante que son las normas bioéticas, el cual se basa en la objetividad y se basa en hacer el bien y evitar el mal. Entonces, estamos hablando dentro de ello de la autonomía, de la autoasertividad, de la fidelidad y por último... Discúlpanos, Gladys, estamos teniendo un poco de De interferencia. interferencia. Entonces, por favor, si nos colaboras nuevamente con la definición. Desde contexto, No, ya avanzaste después de contexto, entonces puedes darle continuidad al tema que estabas mencionando después de contexto. dale, entonces estaba hablando acerca de las normas bioéticas, entonces que son 4. Especialmente se basa en la objetividad y en hacer el bien y evitar el mal. Estamos hablando de la libertad, estamos hablando de la autonomía, estamos hablando de la autoasertividad y por último estamos hablando de la fidelidad. Muy bien, ¿se escuchó claro? Sí, perfecto. Sí, señora.
Bueno, entonces a continuación vamos a darle como tal un espacio a todo lo que tiene que ver a las afirmaciones teóricas. Perfecto. En cuanto a las afirmaciones teóricas, vamos a encontrar, por ejemplo, la certeza. La certeza para nosotros es que cada persona necesita tener la capacidad suficiente para actuar de acuerdo con su naturaleza, pues única e irrepetible. Cada persona es única, así como la capacidad de conocer objetivos como su entorno y disponer de su tiempo y esfuerzo, intentar conseguir el máximo beneficio para sí mismo y evitar el daño. Para el modelo de toma de decisiones, el profesional debe realizar su trabajo con la siguiente filosofía: la capacidad del paciente, o sea, la autonomía, al que ahora y estoy atendiendo son tales que está dirigido a la autoafirmación hacia su meta, que es la libertad. El contexto de estas circunstancias como tal, la objetividad, debido a una razón que es hacer bien y evitar el mal. Mis capacidades como profesional, entonces la autonomía, son tales debo pues, que debo actuar con el paciente, que es la autoasertividad interactiva, para pues ayudar a su libertad dentro de las posibilidades de hacer el bien y evitar el mal en sus circunstancias, con el fin de que pues obtenga todos los beneficios que sean posibles. Esto es mediante la conciencia objetiva. Gladys, si quieres, continúas, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la forma lógica. Entonces, el papel que desempeñó este método adoptivo en los inicios y en el desarrollo de la teoría sinfonológica es evidente. El beneficio para el paciente y el profesional sanitario que derivan del utilizar una ética basada en la práctica es inconmensurable. Es decir, esta teoría, perdón, siempre fue basada dentro de una práctica. Siempre observamos a un paciente para poder llevar a cabo las bases y poder tener una asertividad de lo que estamos hablando y de lo que estamos exponiendo hacia ustedes. Junto con nuestros practicantes, elaboramos durante todo este tiempo esta teoría para que ustedes la puedan llevar a cabo, sobre todo en un paciente, teniendo muy en cuenta que la felicidad del paciente, obviamente cumpliendo unas normas, teniendo como tal un valor ético, siempre teniendo presente lo que es la parte ética, pero sobre todo siempre llevando a cabo el derecho como paciente. No se le puede realizar a ningún paciente un procedimiento que no quiera. Siempre vamos a tener a la mano un consentimiento informado antes de realizar cualquier procedimiento o cualquier ejercicio de enfermería sobre el paciente. Entonces, podemos hablar de que la objetividad siempre va a tener una razón, siempre va a ser hacer el bien y evitar el mal, como le hemos mencionado todo este tiempo. Mis capacidades como profesional siempre va a ser la autonomía, son tales que debo actuar frente al paciente con asertividad para ayudarle a su libertad, es decir, dentro de las posibilidades que tengamos como enfermeros, con el fin de que obtenga todo el beneficio que sea posible. Bueno, Caro, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? No, por el momento no. No sé si tengan algo más que agregar, si no, pues daremos por finalizado este simposio. Bueno, para finalizar, como tal el proceso para comprobar la validez de esta teoría se compone de dos fases. La primera, en un estudio cualitativo, se examinó la percepción y el grado de satisfacción de las enfermeras y los pacientes y familiares, claro está, con respecto a la toma de decisiones éticas en el marco de asistencia sanitaria. Los resultados de este estudio se utilizaron para desarrollar escalas analógicas visuales con el fin de medir las opciones y sentimientos de las enfermeras y de los pacientes, es decir,
Realmente esto fue un estudio arduo, esto fue un estudio que de verdad se demoró bastante tiempo para poder llevar a cabo como tal el nombre de teoría y sobre todo que las enfermeras se adaptaran y aceptaran este tipo de teoría y especialmente pues que los pacientes la acertaran también, la comprobaran de que realmente es satisfactoria para ellos. No sé si James quiere agregar algo o finalizamos con esto. De pronto sí me gustaría hacer una aclaración debido en que en otras oportunidades que hemos presentado en nuestra teoría, ha existido la pregunta como tal, utilizamos bastante el término de bioética y Gladys ya explicó para nosotros qué es, pero digamos que en la vida cotidiana, pues la bioética se dedica como tal a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano, pues con respecto a la vida, tanto a la vida humana como la del resto de los seres vivos, así como la del ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables pues para la misma. Entonces, y es todo este grupo de principios y de normas que se deben aplicar tanto en la vida personal como en nuestro caso como enfermeros en el ambiente laboral, con nuestros pacientes, pero no únicamente con ellos, sino también en el entorno que nos encontramos y teniendo en cuenta todos estos principios. Entonces, es como quería hacer la aclaración de una definición un poco más llevada no únicamente a la enfermería y no únicamente a nuestra teoría, sino como la definición que existe sobre la bioética para que haya de pronto una claridad más allá de por qué nosotros decidimos trabajar sobre este tema y formar una teoría pues para que se maneje dentro de los centros médicos y también pues en la vida diaria. Entonces, tener todo en cuenta, todo este nuevo tipo de normas y de principios a la hora de actuar, pues como personas y profesionales. Ya dejando como esa claridad, siento que hemos dado respuesta y hemos expuesto sobre nuestra teoría. Por mi parte, quiero dar gracias por la oportunidad de presentarnos y también pues de poderles exponer nuestra teoría, nuestro trabajo que llevó pues bastante tiempo. Lo hemos disfrutado al día de hoy, el trabajar sobre esta teoría y gracias pues a las personas que han asistido a este simposio. Gracias a Carolina, gracias pues al auditorio y nada, espero que les sirva para su vida profesional, que encuentren la forma de aplicarla y nada, espero podernos ver en una próxima ocasión y si desean tener, existe algún tipo de pregunta, poder profundizar sobre ella. Bueno, muchas gracias. Ha sido un espacio muy enriquecedor para todo el personal de salud sobre su teoría. Es algo que manejamos a diario y pues agradecerles por disponer de su tiempo para exponernos su teoría. No sé si Gladys tenga algo más que agregar. Claro que sí. Esto, para finalizar y para concluir, siempre quiero que tengan claro que el paciente siempre se tiene que ver como un ser holístico, como un todo, pero sobre todo tiene que verse como como una persona independiente. Cada caso es diferente y por ende cada caso se trata de forma individual. Además de esto, siempre tener claro que nuestra teoría está basada dentro de la realidad y de esta forma agradecerles a todos ustedes por ser partícipes de esto y por acompañarnos el día de hoy. Y a usted, Carolina, muchas gracias por la invitación. Espero que haya una próxima vez. Y con esto concluimos, ¿cierto, James? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por su asistencia y que tengan un muy buen día. Gracias, Carolina. Hasta luego. Hasta luego.